necesidad preliminar, ¿sí? Y yo en clases pasadas yo les decía, muchachos, vayan investigando, vayan haciendo como una investigación de escritorio acerca de lo que ustedes tienen que hacer. Pero para el hackathon se está pidiendo 10 evidencias de como una investigación de escritorio que le llaman, ¿sí? Y la investigación de escritorio es eso, consultar. Ah, mira, mi necesidad es el tema de la logística, supongamos. Entonces voy a buscar, ah, mira este artículo que encontré tan chévere de la logística, que me reafirma que lo que yo quiero resolver sí es una necesidad real. Entonces son 10 como mínimo evidencias, ¿sí? Evidencias. Ve, profe, mira que encontré un trabajo de grado de un chico, de unos chicos que en tal país o en Colombia hicieron esto y mira tan bacano. Ah, bueno, perfecto. Eso es lo que le llamamos investigación de escritorio. Lo que pasa es que le está pidiendo 10. Si ustedes quieren hacer más, obviamente ustedes no pueden amarrarse a esto. O sea, ustedes pueden investigar todo lo que ustedes quieran, pero hay unos mínimos, ¿sí? Hay unos mínimos que ustedes como equipo deben cumplir más o menos para en 15 días todas estas entregas. Esta investigación de escritorio, ustedes la pueden hacer pues en su equipo, la pueden coordinar desde el punto de vista del clarificador y la pueden empezar como a repartir entre ustedes. Bueno, vamos a mirar artículos, vamos a mirar tesis, libros, revistas. Y esto es muy chévere porque esto es como una investigación preliminar de lo que puede llegar a ser mi necesidad. Entonces, este es el primer ítem que se pide como mínimo en este corte para nota del hackathon. Se pide 5 entrevistas con los usuarios o con los clientes. Normalmente se aconseja que sea con el actor principal, ¿sí? Por eso se les colocó a que empezaran a hacer su mapa de actores, ¿sí? Las dolencias, para analizar quién es ese actor principal, quién sufre directamente esa necesidad. Y que sabemos también que muchas veces ese usuario, pues ojalá en algún momento se los pueda convertir en ¿qué? En cliente. Pero ustedes también le pueden hacer entrevistas. Ustedes me dicen, ve, profe, mira que mi mapa de actores tiene un actor principal, pero hay alguien muy cercano que podría ser un cliente. Ustedes también le podrían hacer una entrevista a esas personas que están de pronto cercanas al actor principal. Pero lo mínimo que se pide son 5 entrevistas, ¿sí? Y entrevistas, ¿cómo? Ustedes ya la definen como equipo de trabajo. La pueden definir como voz a voz, o la pueden una llamada, una videollamada. Los que tienen de pronto el usuario más cercano, pues aprovechan de pronto el momento con todo el cuidado del mundo. Ya ustedes como equipo definirán ese tema, cómo lo vamos a hacer. Ahorita ya les voy a dar una idea que tengo para eso. Como mínimo se está pidiendo 3 entrevistas con expertos, ¿sí? 3 entrevistas con expertos del tema. ¿Cómo así entrevistas con expertos? Bueno, si yo estoy hablando del tema logístico, entonces voy a hablar con alguien que lleve muchos años de experiencia y que me reafirme a mí que esa necesidad que yo quiero resolver, pues sí es de verdad, ¿sí? Ustedes aquí, pues, con los expertos tienen que empezar a analizarlos, ¿no? ¿Quién podría ser? Buscarlos. Nosotros vamos a crear ahorita y se los voy a compartir un Excel que yo le llamo el directorio de contactos o la red de contactos, en donde cada uno, sí, ahí te quiero que lo hagan, cada uno va a colocar su necesidad y qué tipo de usuarios o experto necesita. Y enseguida van a aparecer el nombre, el teléfono, el correo, para que entre todos nosotros como equipo de trabajo, si yo veo que, por ejemplo, el equipo de Ana María tiene una necesidad de buscar un usuario experto en logística, entonces yo, si yo lo conozco, entonces yo voy a colocar el nombre, el correo o si tengo el teléfono para que ellos no queden solos y poderlos apoyar en el tema de los usuarios. Acuerden que yo les decía a ustedes en la clase anterior que esto es mucho de usuarios y mucho de contactos, ¿sí? Entonces, eso lo vamos a hacer entre todos para que creemos esa red de contactos colaborativa entre todos nosotros, ¿sí? Porque muchas personas de otros equipos pueden tener contactos del tema que yo necesito. ¿Listo? Entonces, eso lo vamos a hacer ahorita mientras ustedes me muestran actores. 10 competidores o antecedentes nacionales e internacionales. ¿Cómo así, profe? Claro, como estamos hablando de una necesidad, posiblemente alrededor de esta necesidad ya existen empresas, ¿sí? O ya han hecho algo conforme a esa necesidad. Ejemplo, si yo estoy trabajando, por ejemplo, con el tema de cadena de frío, cadena de valor, ¿sí? En el nivel de alimentos, entonces yo, mira, esta empresa en Colombia, ubicada en Bucaramanga, mira que está trabajando la cadena de valor así. Ah, chévere. ¿Para qué sirve esta parte? Sirve para que empecemos a analizar los posibles competidores que estén trabajando alrededor de nuestra necesidad y a futuro
poder hacer ya un estudio de mercado más detallado, un benchmarking, que nos permita como tal conocer sus propuestas de valor. Pero por ahora me interesa que ustedes hagan como una vigilancia, ¿no? Una especie de vigilancia de 10 competidores o antecedentes que también le llaman muchas veces en la ingeniería o en el diseño, ya sean nacionales o qué, o internacionales. Esto es muy diferente a la primera parte. La primera parte es más que todo artículos, noticias, ¿sí? Reafirmando su necesidad. Pero aquí sí vamos al grano con organizaciones, ¿sí? Con empresas, con universidades que ya hayan hecho algo alrededor de lo que yo quiero hacer. ¿Listo? Entonces, eso hace parte de este proceso de indagación. Y finalmente, se está pidiendo dentro de la organización del hackathon solamente una inmersión del contexto. ¿Sí? ¿Y cómo hace una inmersión del contexto? Sí, la idea es que ustedes en su equipo de trabajo puedan definir cómo van a tener contacto con esa necesidad. ¿Sí? Y acuérdense que nosotros vimos varias técnicas de inmersión. Inmersiones como cuáles? El Journey Map, ¿sí? O un Service Safari, o también podría ser un día en la vida de, o también podría ser prácticamente ir a inspeccionar mediante observación. Solamente se está pidiendo uno. ¿Por qué? Pues porque sabemos la situación que estamos viviendo, una situación compleja donde tampoco nos podemos exponer. Ojalá pudiese ser más. Normalmente en este tipo de eventos la inversión de contexto es mucho más alta, pero pues se llegó a la conclusión de que solamente se pide una, ¿sí? Por lo que estamos obviamente viviendo actualmente. Entonces ustedes como equipo de trabajo escogerán, ¿sí? Ah, muchachos, tengo la facilidad de hacer un Journey Map. ¿Ha visto? Hagamos un Journey Map, ¿sí? Ah, que tengo la posibilidad de hacer un Service Safari. Vamos a hacer un Safari. Ahorita yo les voy a dar un refuerzo de esas técnicas. Ah, profe, que quiero hacer un día en la vida de es tal cosa. Ahorita la vamos a mirar para que ustedes digan, ah, mira, esta la podríamos hacer. Entonces, miren que esto que les estoy compartiendo aquí, muchachos, es lo mínimo. Ustedes como equipo de trabajo, esa sería una de las primeras tareas que tenemos aquí en este corte, ¿sí? Porque tenemos otra tarea luego, que ya les diré luego y qué consiste. Pero por ahora, en 15 días, se hace entrega oficial de toda esta información en su equipo de trabajo. Usted debe empezar a subir la información en una carpeta que les voy a compartir, una carpeta donde va a aparecer su nombre, su equipo, y va a colocar ahí entrega de la etapa 1, ¿sí? Que es la indagación o del descubrimiento de la necesidad. Y ustedes van a empezar a subir todo ese material ahí, a esa carpeta, para que ya ustedes cumplan y cuando ya la organización revisemos todo este trabajo, porque siempre las tareas del hackathon las revisamos entre toda la organización, ya ustedes cumplan con esa parte. Luego ya se les va a pedir otra tarea, que ya es la conclusión de todo esto, ¿no? Sí, porque es que ustedes van a concluir. Ustedes van a decir, profe, ya hicimos todo eso que ustedes nos pidieron. Hicimos hasta más, perfecto. Pero la conclusión es lo más importante, porque es que la conclusión es decir, si verdaderamente mi necesidad que nosotros elegimos preliminarmente es o no es. Y si llega a ser que no era, pues me van a decir por cuál se van a ir, porque ya se supone que descubrieron dolencias que nos van a permitir analizar esa situación. ¿Listo? Entonces, esto es algo muy chévere porque nos da ya una conclusión definitiva para poder enfrentarnos a una fase ya más concreta de ideación y que podamos ir tranquilos que lo que vamos a hacer como solución, pues prácticamente va a tener un potencial orientado a la necesidad del usuario real, ¿sí? O lo que le llamen pues un insight. ¿Listo? Entonces, ¿alguna duda de nuestros entregables, muchachos? ¿Alguna duda de nuestros entregables? No, profe. ¿Listo? Entonces, ¿qué consejo les doy a cada equipo? ¿Sí? Ahorita que pues me muestran como los avances que tienen, como decir, el consejo que yo le doy a cada equipo es, empiece el clarificador, ¿sí? El clarificador de cada equipo, empiece como a construir su espacio colaborativo, bueno, vamos a trabajar por objetivos, ¿sí? Cada clarificador es el encargado de empezar a planificar este despliegue. Bueno, muchachos, vamos a trabajar acá, tú que tienes el rol de tal, empecemos a trabajar con esto, tú haces esto, tú haces esto, porque es que si no trabajamos en equipo, pues se nos puede volver un poco pesado, ¿sí? Que una sola persona tenga que hacer todo esto, ¿sí? Más bien, haga una reunión en su equipo de trabajo,
analicen a qué persona se les facilita más una cosa que la otra y empiecen a hacer el despliegue total. Pero quiero que el clarificador se ponga en ese momento el rol de empezar a planificar eso y que cada equipo pues pueda cumplir con estos mínimos entregables. Ojo, mínimos entregables. No quiere decir de que si usted hace 5 entrevistas con expertos no se puede hacer. Perfecto, entre más información, mucho mejor, ¿sí? Entre más información usted pueda recolectar en este proceso, mucho mejor. Lo que pasa es que estamos trabajando con unos mínimos para estandarizar todas estas entregas y que obviamente cuando estemos haciendo la revisión respectiva, pues sea más dinámico, ¿sí? Entonces, es ahí donde les quería compartir primero esta información para que quedemos claros en todo lo que vamos a hacer estos 15 días y ustedes puedan tener una muy buena entrega en equipo de trabajo. ¿Listo? Yo ya les voy a compartir también esta imagen para que les quede a ustedes ahí y siempre la tengan ahí súper presente. Bueno, entonces les decía a ustedes, antes de que escucharlos a ustedes en cuanto a su mapa de actores, les decía que es muy importante muchas veces hacer una técnica que se llama el Journey Map, ¿sí? Que es como una especie de experiencias. Y es chévere porque nos permite a nosotros empezar a analizar todos esos procesos como usuarios de búsqueda de dolencias, ¿sí? Búsqueda de necesidades. Y es por eso que normalmente cuando uno trabaja técnicas... Profe, se te cortó. ¿Me escuchan? Ahí ya me escuchan. Sí. Que normalmente cuando uno utiliza técnicas que tengan que ver con mapeo de experiencias, ¿sí? Ya les voy a mostrar una que siempre me gusta reforzarla varias veces porque me parece una técnica muy chévere, que ojalá todo el mundo la pudiese hacer. El problema es que depende del contexto, ¿sí? Depende del contexto de cada quien. Ya les comparto por acá. Normalmente, esta técnica que se llama el Journey Map, ¿sí? Es mapear la experiencia. Puede hacer parte de lo que yo les mostré ahorita como inmersión de contexto. Puede hacer parte. ¿Sí? Yo tengo un grupo los martes, hay gente que se le facilita mucho esta técnica, otra parte no. ¿Y en qué consiste? En que usted como persona que va a hacer una solución de algo, ¿sí? Y usted prácticamente va a enfrentarse a esa necesidad o a esas dolencias. Muchos de ustedes aquí yo creo que tienen la posibilidad de hacerlo, con lo que me han comentado hasta ahora. Es que usted va a ser usuario por un día, ¿sí? Usuario por un día de ese proceso. Supongamos que yo quiero ir a un restaurante, a mi restaurante favorito, ¿sí? Yo quiero ir a mi restaurante favorito, pero la última vez que yo fui me di cuenta de muchas cosas que pasaban como inconsistentes y me di cuenta que había muchas cosas que podía mejorar. Pero yo para estar como más centrado en lo que pasa, implemento un Journey Map, que le llaman, o mapear la experiencia. ¿Y cómo funciona? Simplemente hacer como una gráfica. ¿Sí? Una gráfica que me parece muy chévere cuando uno trabaja de esta forma. La gráfica consiste en un cuadrante positivo, ¿sí? Y un cuadrante negativo, tal cual como la matemática, ¿no? Un eje Y y un eje X, normal. El eje Y, pues sabemos que el eje Y tiene una parte positiva y el eje Y tiene una parte negativa. A esa parte positiva la vamos a llamar experiencias positivas. Y a la parte Y negativa le vamos a llamar experiencias negativas. Y en el eje X vamos a colocar cada uno de los momentos vitales dentro del servicio que yo quiero analizar. ¿Sí? Y cuando digo los momentos importantes es lo que yo quiero evaluar con mi experiencia. Este mapa, o como le llaman el Journey Map, yo le puedo dar la escala numérica que yo quiera. O sea, no hay un estándar que me diga, uy, tiene que ser de 0 a 5, no. Tú puedes colocarle una estándar numérico entre 0 y 5, entre 0 y 10, entre 0 y 100, ¿sí? Como tú quieras darle el porcentaje. Lo mismo acá, entre 0 y menos tanto. Supongamos que yo quiero trabajar esta experiencia entre 0 y 5. ¿Sí? Entonces aquí pondría mi 0 y aquí pondría mi 5, aquí estaría mi 0 y aquí estaría mi menos 5. Este mapa de experiencias uno lo hace cuando ya uno se enfrenta a eso que yo quiero resolver. Pero el puntaje que tú le das conforme a la experiencia, tú se lo das dependiendo de la percepción que tú hayas tenido en ese punto que quieres evaluar. Entonces, supongamos que yo quiero analizar mi restaurante preferido o favorito.
Entonces, miren que uno de los puntos que yo quiero evaluar es desde que uno llega al local comercial o al restaurante. Si desde que yo llego al restaurante yo me siento bien y verdaderamente me gustó la llegada, fue muy ordenada, verdaderamente vi que me atendieron súper bien, pues en mi punto de vista yo le daría un puntaje positivo porque me fue bien, ¿sí? Y usted le tiene que dar un puntaje dependiendo del grado de satisfacción que tú tengas. En este caso yo le daría, por ejemplo, un puntaje 5, supongamos. Me gustó mucho desde que llegué, desde el parqueo, ¿sí? Me gustó mucho desde que me atendieron ahí las personas que están en el lobby del restaurante. Perfecto. Luego analicé cómo fue la atención de los meseros o los camareros. Entonces me di cuenta que no fue mala, o sea, estuvo muy chévere, pero pues me sentí mejor entrando al restaurante. ¿Sí? Fue como una experiencia buena, pero no para darle 5. ¿Sí? Le puse, por ejemplo, un 4. Pero eso lo pongo yo con base a mi percepción, ¿sí? O sea, eso no hay un criterio para decir, uy, voy a poner 4, voy a poner 3. No hay un criterio. O sea, el criterio es como usted se sienta. Por eso se llama mapear la experiencia, como usted se sienta. Pero luego me di cuenta que al momento de elegir la mesa del restaurante, esto fue un caos, ¿sí? Porque prácticamente no había, según me sentí súper mal porque me pusieron a esperar mucho para poder darme una mesa. Entonces yo llegué y bajé acá la gráfica y le puse por acá -3, que me sentí que ese momento de elegir la mesa para mí no fue muy bueno. Entonces yo le pongo aquí un puntaje negativo. Entonces ya tenemos una necesidad o una dolencia que yo viví. Ojo, que yo viví. Luego ya me ubicaron, me pudieron ubicar por fin y me comparten la carta. O sea, ¿cómo fue el proceso de ver la carta? Pues no fue tan malo, pero sí me tocó que decir varias veces, pero me llegó la carta. ¿Sí? Entonces miren que fue una experiencia que casi es 0. ¿Sí? Cuando una experiencia te da 0 es porque usted no sabe ni buena ni qué, ni mala. Pero aquí le quise dar un puntaje de 1 porque pues pude ver la carta y estaba pues un poco interactiva, pero no como que wow, para sentirme pues con una experiencia buenísima. Al momento de elegir los platos, ¿sí? Me di cuenta que eso fue rapidito, que me fue bien, ¿sí? Yo ya sabía que quería comer y por ende pues llamé al camarero y me llegó y me dijo, listo, ya, así se elige tal cosa, de una. Fue muy chévere el pedido como tal. Pero lo más chévere fue que cuando ya empecé a comer, ¿por qué? Pues porque sabía muy rico mi plato, o sea, me sentí muy bien. Ahí que estoy evaluando la calidad de la comida, estoy evaluando como tal la presentación y me gustó, o sea, la experiencia para mí fue buena. Y como no puede faltar el postre, vamos a mirar cómo manejan el tema de los postres. Entonces yo llegué y, bueno, un postre, por favor. No estuvo mala la experiencia, ¿sí? Pero pues tampoco es que me haya comido el mejor postre del mundo, pero estuvo buena. O sea, quedé satisfecho. ¿Sí? Al momento de pedirlo y al momento de qué, de comerlo. Pero lo crítico y más crítico, lo que tiene el puntaje más negativo, que me di cuenta yo, fue al momento de pagar. Me demoré más tiempo para pagar de lo que me demoré comiendo mi plato. Increíble. Entonces para mí eso fue una mala ¿qué? Experiencia. Y le puse por acá un puntaje el más negativo. Entonces para mí fue como una experiencia no tan buena y por ende estos que aparecen aquí en X son dolencias percibidas por medio de un mapa de experiencia. ¿Que luego qué voy a hacer yo? Pues cuando ya esté en contacto con el administrador, cuando ya pueda hacer una entrevista con la persona encargada del tema, yo veo que él fielmente me dice, Juan Manuel, tenemos mucha dificultad en el tema del método de pago. Ah, ya comprobé, ¿sí? O sea, comprobé mi experiencia con lo que me está diciendo quién, el usuario. No, Juan Manuel, mira que todavía tenemos un proceso muy artesanal de turnos para elegir la mesa. Ah, mira, es verdad lo que yo viví. ¿Y por qué es bueno corroborarlo? Porque obviamente, ¿qué tal que ese día que yo haya hecho la experiencia hayan tenido un día malo en el restaurante? ¿Sí? Yo no puedo juzgar a un sitio que me ofrece un servicio porque me haya ido mal un día. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ¿qué tal que tengan un buen método de pago, pero ese día, por ejemplo, que yo fui, falló?
Entonces, por eso es bueno corroborar tu experiencia, ¿sí? Con lo que te va a decir ese administrador, ese experto, ese usuario que verdaderamente duele. ¿Y esto es para qué? Para que tengamos en el ojo del huracán estas dolencias versus las dolencias que ustedes han sacado. Porque yo les pedí a ustedes que sacaran como dolencias que ustedes creen que hay alrededor de eso. Y cuando uno hace un mapa de experiencia, uno lo puede hacer con cualquier cosa. Aquí les estoy explicando un ejemplo de un servicio, ¿sí? Pero yo también podría hacer un mapa de experiencia con un producto. Yo compro el producto, lo analizo, lo uso, lo dejo caer, a ver si es resistente, hago prueba de él para ver cómo me va con esa ¿qué? Con esa experiencia. Y así trabajan muchas de las empresas. Es tanto así que la empresa, por ejemplo, Airbnb, ¿sí? Hace un mapa de ¿qué? De experiencias. Entonces, ahí les recomiendo muchísimo como inmersión de contexto, ¿sí? Como eso que estamos pidiendo nosotros en el hackathon, como inmersión del contexto. Y también vimos la clase anterior, el famoso Service Safari, que es cuando ya uno toma como evidencias fotográficas de ese contexto que está viviendo eso, ¿sí? Aquí en el curso hemos tenido muchos proyectos que lo han logrado hacer. Nosotros tuvimos un proyecto ya un tiempo atrás donde tenía que ver mucho con la contaminación que hay en los cultivos a causa de que el río viene con un agua pues súper contaminada y lo que hacían era un diario fotográfico, ¿sí? Semana uno, uy, mire el estado de las plantas. Semana 2, mira tal cosa. Mira semana 3, semana 4. Y hicieron como una especie de diario fotográfico de cómo las plantas se estaban viendo afectadas porque venía con mucho alto índice de mercurio, ¿sí? Y de plomo, el río que obviamente servía para regar el cultivo. Y eso se hizo pues con una inversión de contexto. Otra inversión de contexto que ustedes pueden hacer es un día en la vida de, o sea, como tener la posibilidad de presenciar, ¿sí? En un día, porque pues sabemos que en esta época no podríamos hacer de mucho más tiempo eso que está pasando y tomar evidencia de eso. Entonces, por eso se les está pidiendo a ustedes solamente una inmersión de ¿qué? De contexto. Entonces, para muchos de ustedes, lo que me han comentado hasta ahora es que es muy fácil de pronto tener la información ahí al pie de la letra. ¿Sí? Ahí al pie ustedes tienen su empresa, sus padres o posiblemente tienen un amigo. Aprovechense de eso, ¿sí? Para que hagamos muy buen proceso, pues como tal, de indagación. Y aquí ya para hacer la revisión de los mapas de actores, quiero mostrarles más o menos el Excel que les voy a compartir para que ustedes vean y entre todos nos ayudemos en esta fase. Miren que este es un Excel, ¿sí? Aquí le va a aparecer a ustedes los grupos, ¿cierto? Y aquí cada grupo, ahorita que se los comparta, les va a aparecer la temática, ¿cierto? Le va a aparecer, usted va a colocar la necesidad preliminar suya y qué tipo de usuario necesita. Ve, profe, necesito un bombero. Ah, bueno, necesito un bombero. Entonces, la idea es que aquí, en estos campos que ustedes ven acá, cualquier persona del equipo, cualquier persona del equipo que tenga contactos referente a lo que cada equipo está pidiendo, pues colóquenlo, ¿sí? Colóquenlo aquí, para que entre todos nos ayudemos, ¿sí? Para que entre todos digamos, voy a chismosear el grupo 6 que necesita. Mira que el grupo 6 necesita panaderos, nutricionistas, personas que trabajen con domicilios. Bueno, yo tengo un conocido, entonces entre todos nos vamos a ayudar a colocar ese contacto, ya sea el nombre, el correo, ¿sí? O si es posible, pues compartir el número telefónico para que esta fase se nos vuelva también un poco más amena entre todos y yo también pueda aportarles a ustedes como equipo de trabajo, ¿sí? Yo también, apenas lea su Excel y ustedes lo puedan llenar, desde mi punto de vista y de la experiencia que he tenido y los contactos, yo les puedo pasar unas personas que les puedan ayudar. ¿Listo? Entonces sí les pido el favor ahorita que ya les comparta este Excel para que por favor lo llenen y empecemos como a ayudarnos entre todos. ¿Listo? Listo, chicos. Bueno, entonces vamos a mirar rápidamente cómo va ese mapa de actores, cómo van esas dolencias. Empecemos pues con el equipo número 7. Vamos con el equipo de Catalina. Para ver cómo les fue, cómo les ha ido, para ver ese mapa, para ver esas dolencias.
Pero va a ser individual, por grupo. Sí, hagámoslo para que todos tengamos conocimiento. Hoy lo vamos a hacer socializado. Los que quieran hablar del equipo, Ah, pues, profe, en primera instancia, no, pues nosotros ya identificamos los actores ajá, y son todas las personas que tienen problemas de movilidad dentro de la ciudad o entre ciudades. ¿Sí me entendés? sí. ¿De pronto tienen ahí el dibujito o lo tienen copiado o algo así? Lo No, hicimos en lista, profe. ¿En lo qué? hicimos en lista. En lista. Ah, bueno, en lista. Listo. ¿Y qué dolencias lograron sacar alrededor de la necesidad preliminar? Vuelvan y nos Pues, recuerdan, recuérdenos otra vez la necesidad preliminar y me dice las dolencias que ustedes pudieron identificar. pues la necesidad preliminar era el transporte ya sea de personas o de mercancía dentro de la ciudad o entre ciudades. Sí. Digamos, los problemas que presentan las personas al moverse dentro de pues, dentro de la ciudad, por así decirlo. Y Ujú. las dolencias, pues, son la incomodidad, el tiempo, eh, el bajo presupuesto. Sí. Digamos que identificamos muchas cosas que hoy en día afectan mucho a las personas que buscan movilizarse. Ok. Me decía entonces que su actor principal. ¿Qué otros actores así secundarios ustedes ven cerquita a ese? Pues en actores secundarios también identificamos algunos conductores, ¿no? Ujú. Pues porque ellos también hacen parte, digamos, de la necesidad como tal, que también algunos se han visto afectados por bajos, pues por sueldos que no son aptos o que no tienen los ingresos suficientes, entonces también los vimos como una dolencia de ellos y que mediante nuestra necesidad pueden, digamos, obtener ingresos extra. Ajá. Y tengo una pregunta. También, espérate, profe. Dale, Y dale. también Sí, sí. lo de la legalidad, ¿no? Eso también lo estábamos hablando, Eso es de importante. que, de que muchas personas que previamente hacían este servicio, que entre comillas es servicio, tenían muchos problemas con la legalidad porque em, pues recibían multas y todo esto, porque se supone que no se puede hacer este tipo de servicio, pero Ajá. pues también fue como una dolencia. Y es una dolencia que a la vez ustedes tienen que tener mucho cuidado con esta parte. ¿Cómo podríamos llegar a tratar de volverlo legal? ¿Sí? Porque es que sabemos que lo ilegal pues tiene muchos ataques, ¿sí? Muchos ataques por punta y punta, gubernamental, ¿sí? Regional. Sería bueno ver Sí, la ley, las reglas, cómo funcionaría eso para hacerlo un poquito más legal, ¿no? nosotros nos basamos, pues empezamos a ver sobre Uber, ¿no? Sí, Y vimos, digamos, cómo es el proceso de Uber. Y digamos que entre nosotros empezamos a discutir cómo, digamos, porque obviamente sería una aplicación, cómo sería la aplicación, las especificaciones, las restricciones, todo este tipo de cosas. ajá, Y en la parte legal, pues nos pusimos a ver lo de los seguros, porque si ocurre algo, digamos, en este trayecto, si ocurre algo, ¿quién es el responsable? ¿Me entendés? sí. Eh, bueno, nos pusimos a ver muchas cosas, digamos que nuestro principal proveedor de información ha sido Uber, por así decirlo. Perfecto, mira, entonces con esas dolencias que ustedes me están diciendo ahorita, ¿sí? Ustedes van a empezar a corroborar con los métodos de indagación que van a hacer, ¿sí? Yo tengo unos contactos, les voy a pasar unos contactos cuando ya creemos el Excel, que tienen que ver con creo que es con la S26 Expreso Palmira, para ver que ustedes cómo les va con ellos, cómo están manejando esa situación, y puedan corroborar esa dolencia, ¿sí? Esa dolencia que normalmente ustedes manifiestan ahí, pero que hay que validarlo. O sea, el actor principal, obviamente lo veo muy bien. Ahorita la pregunta que les quiero dejar al equipo de trabajo es la siguiente. Bueno, de esos usuarios que sabemos que tienen esas dolencias, ¿cuáles de esos usuarios, y eso espero se lo puedan responder ustedes y me lo tengan ahí listico cuando se los pregunte, cuál de esos usuarios podrían convertirse a futuro en un cliente? ¿Sí? Porque sabemos que pues obviamente el usuario en común, antes obviamente se le va a cobrar un servicio por eso, ¿cierto? Pero necesitamos saber cuáles podrían llegar a convertirse en esos clientes a futuro. No los que Sí, profe. le duelen directamente, sino cómo encontrar quién pagaría por algo que vamos a hacer. Nosotros incluso en esa parte estamos definiendo como rango de edades, ¿no? Sí, Para saber, pues, cuáles son las personas que más usan este medio
Y Ujú. pues más o menos entre, pues un estimado, nos salieron como personas entre 18 y 35 años, que Ya, son como las que más usan estos servicios. listo. Y referente a lo del medio de pago, pues lo quisimos hacer fijo a cada conductor, ¿no? Que Ujú, digamos un conductor que escriba por la aplicación. Voy del norte hasta la autónoma, ujú. tengo 4 cupos y cobro 3.000 pesos. Entonces que las personas que estén interesadas le escriban o no. Digamos que otro conductor dice, no, yo voy de la viceversa, de la autónoma al norte, pero cobro 5.000 por cupo. Entonces que ya las personas decidan si se van con él o no. Digamos que esa fue como nuestra metodología Sí. para evitar lo de fijar un precio, ¿no? Pueden haber otras personas que cobren 1.500, 2.000. Bueno, Ah. eso varía dependiendo del criterio de la Sí, persona. eso es algo Pero que como obviamente en algún momento tenemos que analizar muy bien, porque cuando ya entramos a analizar los modelos de negocio, como yo, una oportunidad que ya he identificado, encuentro el mejor modelo de negocio, que es cómo ganar dinero, entonces ahí ya tendremos buena tareita para hacerlo. Pero por ahora me gusta mucho el mapa de actores como lo tienen y también les recomiendo que vayan analizando pues esas técnicas, ¿sí? Ustedes como equipo de trabajo, cómo van a empezar a hacer el despliegue de búsqueda de información. ¿Listo, Alfo y compañía? Listo, gracias. Para que empiecen a hacer esta tarea que les mostré el día de hoy. ¿Listo? Bueno, vamos con el grupo 6. Daniela, José Luis, Carlos, Pedro. Días, profe. Buenos días, José Luis. Profe, nosotros, pues previamente a, a desarrollar el mapa de ruta del usuario y a desarrollar las dolencias, pues decidimos primero elaborar una serie de entrevistas y de preguntas para, digamos, extraer eso principalmente de ese público al que nos queríamos dirigir. O sea, para entrar en contacto, nosotros somos los que estamos interesados en el ahorro de agua en la ducha. Entonces desarrollamos una serie de preguntas para hacer las entrevistas y hacen esas entrevistas poder desarrollar un mapa de ruta de usuario y unas dolencias, pues haciendo, digamos, un análisis convergente a las características que expresan los usuarios similares, o sea, de todas las entrevistas. Ujú. Tenemos las preguntas, pero pues hemos estado dudando y no sabemos qué tan objetivas son para el fin que necesitamos, entonces pues no sé si Si de las tienes pronto ahí, las puedes nosotros compartir. podríamos compartirlas Sí, con sí, sí, usted y claro. usted. Yo creo que sí. Sí, sí, dame un segundo. Espérate, profe, ya te las comparto. Dale, Daniela. Ya voy. Listo, ahí ya me aparecieron. ¿Ahí lo estás viendo? Ajá. Ese es un guión. Ok. Bueno, esa parte inicial, pues es importante. Eso se llaman análisis demográfico del usuario. ¿Sí? Está bien, pues, los datos básicos, ¿no? ¿Qué es lo que más disfruta el baño? ¿Qué es lo que más le molesta bañarse? Hace 24 horas. Ujú. La presión, muy bien. Ok. Ujú, ujú. Baja. Ahí termina, ¿cierto? Sí, básicamente está enfocado, digamos, a cuantificar el consumo y, Sí. digamos, qué tan, digamos, o sea, lo que pasa es que principalmente nos queríamos enfocar en mi comunidad, pero, o sea, decidimos que, o sea, al ampliar el panorama y llegar a muchas más personas, podríamos hacer, digamos, un producto mucho más rentable y Ujú. darle solución a mi comunidad eh, y también darle solución a muchas comunidades, pues después de todo el ahorro de agua es problema de todos, ¿verdad? Sí. Entonces queremos identificar más o menos cuánto es el consumo y qué tan interesados están las personas en ahorrar ese consumo para ver si sí se justifica pues desarrollar el proyecto, digamos, o sea, de que se justifica porque son términos ambientales, pero
digamos, si es, como usted dice, si es rentable y si hay un público interesado en Sí, invertir en esto. claro. Además, Esas lo, preguntas. lo, Dale, dale, sigue, sigue. lo que de pronto no veo muy objetivo en esta entrevista Ujú, es el mapa de las dolencias. O sí. sea, digamos, lo veo como un poco más complejo porque, o sea, es una experiencia como muy cotidiana, muy del día a día, pero pues, o sea, Ujú. no sé qué preguntas de pronto usted nos pueda recomendar para identificar cuáles son esas alzas y bajas de las emociones de los usuarios. Pues ahí lo preguntamos directamente qué es lo que más le gusta y qué es lo que menos le gusta y ahí como darnos una idea, pero no sé usted qué piense. Bueno, una de las formas de cuantificar esa parte y ser un poquito más objetivos es el tema del desperdicio, ¿no? ¿Dónde cree usted o considera usted pues que más desperdicio de agua hay en un hogar, por ejemplo? Porque muchas veces nos olvidamos de un elemento muy clave, crítico, que es la famosa lavadora, ¿no? Que la lavadora sabemos que es un elemento que pues genera unos residuos muy interesantes que llaman aguas grises, y las aguas grises pues son aguas que obviamente pues podemos dar un reuso muy interesante. Entonces más bien como preguntar sería en qué otras situaciones usted tiene un alto consumo pues de este líquido, porque pues sabemos que el bañarse es una, pero dentro de un contexto puede haber muchos. Te pongo un caso, un lavadero de carros, por ejemplo. Si tú analizas un lavadero de carros, muchas de esas personas o esos negocios de lavadero de carros ni saben cuánta agua gastan, no la dosifican, no hay un ahorro significativo. Entonces, un contexto como ese, posiblemente que ya no es de bañarse, sino que es un desperdicio para un servicio que ofrecen, esa vaina es importante, hacer un seguimiento de verdad. ¿Cuándo? ¿Sí? ¿Cuándo está gastando? La cuantificación. Entonces yo pienso que podrían hacer como preguntas que vayan orientadas a otros sectores, ¿sí? O a otras dolencias que tengan dentro del hogar, no solamente a sesgarlo al bañarse, sino a otros procesos que puedan hacer. ¿Sí? Eso es muy importante. Miren que ahorita en Cali está promoviendo, que es el proveedor de servicios públicos, está proveyendo en un barrio aquí en Cali, están haciendo un piloto donde el usuario puede ver en tiempo real qué está gastando, cuánto está gastando, más o menos una predicción de lo que le puede llegar. ¿Sí? Y esto tú lo ves todos los días. Si tú ves este valor todos los días, pues obviamente tomas conciencia a esas situaciones de desperdicio, ¿no? Entonces yo pienso que esa encuesta que está muy estructurada, ¿no? Es una encuesta muy estructurada, podría servir esas preguntas para cuando ya tengamos un nivel, primero, ya con el usuario de identificación. Primero me gustaría que lo hicieran no estructurado, ¿sí? Háganlo natural, o sea, posiblemente hagan lo que las preguntas salgan de una forma muy natural, pero yo pienso que el contexto es vital ahí, ¿sí? Miren que ustedes me decían que no lo estamos mirando en comunidades o algo así, pero pienso que ahí sí hay que analizar dónde un desperdicio tiene mayor significancia en cuanto al bolsillo. ¿Sí? Miren que aquí en Cali, y les cuento que hay unos estratos socioeconómicos que subsidian los estratos más bajos. ¿Sí? Por ejemplo, si tú analizas un estrato 5, un estrato 6, y uno analiza el servicio público, en la factura, uno puede ver que muchos de los gastos y el cargo básico es para subsidiar estratos 1 y 2. Y cuando digo subsidiar es apoyar, ¿sí? Esos servicios públicos de otros estratos. Entonces uno dice, bueno, bacano uno trabajar de pronto con un estrato, como ustedes los tienen ahí demográficamente clasificado, un estrato 1 y 2, pero si uno analiza, ¿será que sí les duele? Estamos hablando de agua, a todo el mundo le debería doler, pero cuando uno analiza el costo, obviamente la diferencia es muy abismal. Entonces yo pienso que hay que definir eso primero, ese contexto real al cual ustedes consideren que hay mucha dolencia en cuanto a este líquido precioso, y que obviamente pues hay que empezar a analizar esas dolencias internas. Esas preguntas me gustan, pero las haría en una segunda fase. Sí, una segunda fase más que todo de entrevista, ya más al grano de mi contexto. ¿Sí? Entonces miren que aquí hay una oportunidad grande de moverse, y pienso que hay que mirar focos de alto desperdicio. No sé, José Luis, ¿qué piensa? Como, digamos, ya el proyecto no haya enfocado en el ahorro de agua en el baño, sino en el hogar. Claro, porque es que hay muchos... Precisamente porque eso fue lo que propusimos inicialmente en el Sí, baño y por eso nos ajá, centramos en la ducha. exacto. Pueden O sea, consultar, si lo centramos en el hogar, exacto. Pueden consultar sobre el hay baño. que tener más presente pues todos los consumos.
Claro, porque es que, mira, yo te doy un ejemplo, o sea, hay hogares, hay lugares, hay negocios donde este líquido es súper importante, ¿sí? Entonces, un vivero, por ejemplo, un vivero gasta agua como un berraco. Entonces uno dice, ah, mira, en el vivero, ¿será que ellos sí saben cuánto gastan de agua? ¿Será que sí la estarán dosificando bien? En un lavadero de carros, en un hogar de pronto donde vivan muchas personas que no solamente al bañarse gasten, sino que miremos otros sectores. ¿Esto para qué nos sirve si lo ampliamos un poco? Para ver el impacto, ¿no, José Luis? Para tener un poquito más de impacto. Entonces, esas preguntas que me mostraron las veo bien, siempre y cuando las haga en una segunda etapa, ¿sí? Y tratar de ampliarlo un poquito más para cuantificar otros focos de desperdicio. ¿Listo, José? Listo, Pues, o sea, profe. es Entonces, que sí les de igual recomiendo que forma, hagan el mapita de actores, ¿sí? Hagan el mapita de actores. precisamente, Dime. sí, sí, señor, pero o sea, es que pues no sé, o sea, me parece muy complejo diversificar todo eso al ahorro, digamos, global de agua, Ujú. porque pues, o sea, no sé, me Bueno, gustaría que como estamos explorando. Estamos particularizar explorando. algo, porque, o sea, ¿Sí? si obtenemos un panorama muy amplio, creo que sería Sí. muy complejo aterrizar, o sea, no sé si de pronto lo podríamos enfocar ya o ampliarlo hasta el hogar, o usted definitivamente quiere que contemplemos el consumo de agua general, pues no sé, de las personas. No, o O sea, sea, ya no, teniendo no, en cuenta aspectos industriales. sí, yo te entiendo, o sea, y estoy de acuerdo contigo que obviamente pueden haber muchos focos y va a ser más complejo a futuro tratar de resolver muchas cosas, ¿sí? Eso estoy totalmente de acuerdo. Pero como nosotros estamos en una fase de divergencia, en donde hay muchas cosas alrededor de lo que queremos hacer, ¿sí? Entonces, en un inicio, preguntémoslas y analicemos cuál podría ser de esas el de mayor impacto, o sea, cuál sería esa dolencia con mayor impacto a resolver, porque obviamente no las vamos a resolver todas. Lo que tú dices, estoy totalmente de acuerdo. Sino que cuando les digo, y que yo veo que la pregunta está muy orientada a lo del baño, es porque al menos podamos indagar qué otros focos podrían generar o a futuro le podríamos generar mayor valor, ¿sí? Y obviamente nos vamos a quedar con uno, porque es que tenemos que llegar a converger la información. Pero en este momento ustedes van a encontrar con una divergencia. Uy, mira que es que lo del baño definitivamente sí es importante, pero es que mira que también nos dimos cuenta cuando entrevistamos a X persona, es que nos manifestó esta situación. ¿Sí? Entonces, a eso es lo que yo hago referencia, a que no lo salguemos en este momento. Acuerden que yo les decía que desde lo general hasta lo específico. ¿Listo? Por eso, más que todo, para encontrar, a veces nos perdemos de otras Ah, dolencias ok. que son importantes. ¿Sí? Otras dolencias que no sabemos, porque nosotros estamos encerrados aquí. Pero ¿qué tal que ustedes entrevisten a una persona que esté trabajando con este producto? No, mira que es que yo gasto mucho de esto porque yo hago esto. Ah, mira, por aquí puede salir algo interesante. Más que de pronto el impacto que pueda tener un hogar, el tema del baño. ¿Sí? Entonces, eso es lo que quiero que exploren. ¿Listo? No, no está mal lo que están haciendo, pero traten de mirar otras fuentes a ver qué información arroja. Que si definitivamente lo del baño fue lo que más manifestaron, perfecto, nos vamos por ahí, pero vamos a ir siempre por una. ¿Listo, José Luis y compañía? Ok, profe. ¿Listo? Entonces, para eso es estos procesos de indagación, para que ustedes puedan como tener un panorama un poquito más amplio y ustedes como equipo tomen la decisión hacia qué necesidad atacar. Y no se olviden del mapa de actores, que es importante, ¿no? El mapa de actores, para poder que usted tenga como en el radar quién es ese actor que más le duele y quiénes son los que están por ahí cercanos que posiblemente a futuro se los pueda convertir en clientes. ¿Listo, José Luis y compañía? Entonces, esa encuesta Bueno, traten de diversificarlo un poquito, ampliarlo un poquito, para que tengamos más puntos de vista y empecemos a analizar la información. Listo, muy bien. Y la tareita de hacer el mapa, hay que hacer el mapa de actores. Vamos con Natalia, Ana María, Manuela, Nicolai. Hola, profe. Hola Natalia, Te voy a compartir pantalla. dale.
Bueno, profe, este es nuestro mapa de actores. Ajá, La necesidad que nosotros tenemos es buscar, en la empresa Distroncel, buscar otra forma de generar pedidos por parte de los tenderos. ajá, Pues te contamos que nacía esto porque cuando empezó la pandemia, sí, digamos, los tenderos no pudieron tener como la misma cantidad de pedidos porque todo se hizo telefónicamente, lo de los vendedores. ajá, Entonces, le surgió la necesidad, sobre todo, pues a mi papá, que es pues, el gerente. Y pues una vez hablando me comentaba sobre esto, bueno, se trató de hacer una app, pero no, nunca se llegó a nada, entonces digamos que todavía existe esa necesidad de que ellos puedan, digamos que si el vendedor se enfermó y no fue, o si se despidió y se quedó la ruta un momento, digamos, corta, que ellos tengan como otra posibilidad de pedir, pues, hacer su pedido normal. sí, Entonces, primero, como pues primera persona o actor, encontramos a los tenderos, que sería pues quienes más se beneficiarían. Y pues no sabemos si poner empresa como tal, pero digamos que lo dimos por áreas y pusimos que el área de fuerza de ventas, sin incluir como el vendedor, digamos, porque esto sería una forma de afectar la venta del vendedor. exacto. Pero digamos que la fuerza de ventas, como véndolo ya global, que se impulsen las ventas, se vería pues también como afectada o beneficiada. Ujú, Luego tenemos pues al usuario final, que es, digamos, yo, digamos, cuando voy a comprar algo en la tienda, porque digamos que el vendedor siempre le tendría al cliente final lo que necesite. También está Nestlé, porque claro que cuando uno pues tiene mayor demanda, pues hace mayor compra. ajá, Está el área financiera de la empresa, porque pues si aumentan las ventas, pues todo genera más ganancias, ¿no? claro. Y pues, pusimos el gobierno porque pues nos guiamos como en un mapa de actores que habíamos visto como de un trabajo, Sí, de algo muy parecido que hicieron como en los supermercados de Uno, Justo y Bueno, estas cosas así. Y ellos ponían al gobierno como en la parte de que se está impulsando otra forma de generar, digamos, comercio ujú. o como entradas al gobierno. Sí, no, el gobierno normalmente tiende a estar en el panorama. Eso está bien. Y por último, no sabíamos cómo ingresar o si se puede ingresar, digamos, el área logística de la empresa. O sea, si uno lo piensa a, digamos, a largo plazo, cuando, digamos, la necesidad sea suplida, Sí, el área logística, pues la empresa maneja su propia parte de flota. Entonces, obviamente, si hay, pues, digamos, entradas de pedidos por otros lados, que no es solo planear la parte de la venta como lo hizo el vendedor, ujú, sino que ya hay una llegada de pedidos externos, entonces la parte de área logística pues, se afectaría bien o mal dependiendo de dónde venga el pedido, ¿no? sí. Entonces, no sabíamos si te queríamos preguntar eso, si Es esa bueno. parte que se afecta sería como, digamos, en el primer círculo donde están los senderos, que es aquí, Ajá. o ya sería en el segundo. Yo lo colocaría en la frontera entre los dos, en la frontera. O sea, entre el primer Como círculo. aquí. Ajá, ahí lo colocaría, exacto. Ahí lo colocaría. Ah, ok. Pero hay que tenerlo en cuenta. O sea, ese área hay que tener en cuenta. Voy a escribirlo para que no se me olvide. Logística. Profe, y no sé cómo lo ves, si le falté algo. No, ahí ya están los actores. Como el actor principal, ¿sí? De pronto, no sé. Pero ya no, ya eso entra en logística, ¿sí? Porque yo iba a decir pues que personas que trabajan en el sector, pero ya entra ahí en logística. Ahí lo veo muy bien, ¿sí? Ahí lo veo muy bien. Ya con base a este radar, obviamente pues los tenderos pueden ser usuarios. Y la pregunta que les decía el equipo, el primer equipo, ¿cuál de esos usuarios que están aquí como actores podría llegar a convertirse en clientes de lo que ustedes vayan a hacer? El tendero que es digamos, la tienda principal que nos compra a nosotros, sería como el cliente principal de que accedería, o sea, que sería más beneficiado, y también la parte de la fuerza de ventas, que sería, digamos, la parte de la empresa también. Pero yo no sé si ahí me confundo si verlo como un cliente y nos confundimos todos, si
a pesar de que le estamos supliendo un problema a la empresa, igual el más beneficiado, no sé, sería como el tendero, ¿no? Porque es el que va a hacer uso, digamos, Exacto. Es el más, de es el esta más- o solución. sea, es el que va a percibir el valor. O sea, normalmente el que más va a perseguir el valor es el tendero. Pero a veces el tendero, ¿sí? Posiblemente no sea el cliente, sino que sea la organización que está detrás, ¿no? Apoyando eso, ¿sí? Que verdaderamente Ujú. es el que suministra los pedidos, el que hace la logística. En el caso de ustedes, la empresa de ustedes, ¿sí? Porque ustedes Sí, también van a claro, sí, recibir un sería más valor. bien eso como el cliente que sería quien haría uso de digamos, de la solución. Ajá. Sí, porque miren que yo analizo muchos tenderos y he visto que algunas empresas ofrecen servicios de contabilidad para tiendas, ¿cierto? Que ofrecen un Ujú. servicio. Ahí posiblemente el tendero, pues sí tiene que hacer una transacción porque le están prácticamente proporcionando un software para hacer eso. Pero en este caso, usted, o Coca-Cola, pongamos el caso de Coca-Cola, cuando hace pedidos, ¿sí? Coca-Cola ante pandemia también creó como una especie de plataforma, ¿cierto? Y esa plataforma lo que hacía es que ya el tendero podía acceder y hacer como el pedido más fácil. Es decir, que ya el famoso intermediario, el que iba pues allá, se estaba como eliminando un poco. Pero entonces el tendero era el usuario, pero en realidad quien ofrece, la empresa que ofreció esa solución, pues Coca-Cola es la que le paga. ¿Sí? Entonces en este caso yo pienso que hay que analizar dos vertientes. Pueden haber tenderos que puedan adquirir esto o definitivamente son ustedes, las grandes empresas de distribución, que se les van a ver beneficiados con esto. En cuanto al cliente, Sí, ¿no? yo creo En cuanto al y yo cliente. creo que es algo que, como tú decías, que sí, que no nos quedáramos cortos. Ajá, Digamos, yo lo estoy viendo desde la empresa, pues, de mi papá, porque es de donde tengo la información, pero es algo que puede emerger para otras distribuidoras. exacto. Ya podría crecer un poco más. Pero bueno, y miremos las dolencias. Mano, ¿estás por ahí? Hola, profe. Hola. Sí, bueno, profe, las dolencias nosotros pues planteamos pues esas poquitas que son como lo más general, Ujú, pues en base a la necesidad. La primera pues es la falta del contacto directo entre tendero y empresa, que yo creo que eso es pues que nos dimos cuenta con lo de la pandemia, que eso era sí. como lo más significativo, que entonces como todo es intermedio del vendedor, entonces la empresa como que perdía ese contacto directo con el tendero. Ujú, Entonces, también está el poco conocimiento del portafolio, pues por parte del tendero. Yo creo que con la solución que nosotros pues tenemos pensado plantear, sí. así el tendero va a tener como más presente los productos, la disponibilidad, todo ese tipo de cosas. Ujú, Y pues eso también lleva pues a la eficiencia a la hora de facturar, porque pues así, digamos, al ser más directo y estar la misma persona que está efectuando el pedido, viendo qué se le está de verdad facturando o qué se está cargando la empresa y todo eso, pues yo creo que habría como una disminución en cuanto a errores o como de pronto fallas que hayan en ese lado. Y también en cuanto o sea, algo que también se veía muy constante era como que la falta de que los vendedores lleguen directamente al tendero, porque o sea, a ellos se les da una ruta que pues deben seguir y deben hacer la visita a cada vendedor, ve a sí. cada tendero, perdón, y algunos no llegaban. Entonces, ciertos tenderos se quedaban sin la atención. Entonces ya pues también con esta solución yo creo que se puede suplir ese pedazo y estas pues son como las dolencias que identificamos. Sí, yo también les puedo agregar una dolencia ahí que he notado mucho en este gremio de los tenderos. Es que muchas veces ellos dicen, ¿no? Ujú. Manifiestan que el margen de utilidad es muy corto, ¿sí? ¿Cómo así? Bueno, Natalia, de pronto que tiene más conocimiento de esto que yo, muchas veces los productos tienen un margen de ganancia, ¿cierto? Pues, por ejemplo, vamos a vender, no sé, leche tal cosa. Y entonces el tendero le pregunta al que lo provee, bueno, ¿y cuál es el margen? Ah, no, que el 18, que el 15, que el 20. Y muchas veces los márgenes de utilidad son cortos. Entonces puede ser que una dolencia ahí como para agregar. Sí, porque sobre todo como esta empresa es un focalizado, ¿Ah? Nestlé pone el margen y, por ejemplo, nosotros ganamos al 16. Al 16, ajá. Ajá, y pues yo lo comparo, mi papá tiene otra empresa que es una multimarcas Sí,
Y allá podemos marginar hasta con el 30, dependiendo del producto. Entonces, digamos que si es algo corto. Corto. Entonces, esa la agregaría ahí. De resto me parece bien. Ya empiezan a hacer como un despliegue. Abajo que hay, que veo que hay otra diapositiva. Ah, profe, esas son como las técnicas. Ah, ya, perfecto. Como tú nos dijiste, que, pues, en base a las dolencias, pues como empezar a identificar qué técnicas nos podrían ser útiles. Ah, Nosotros identificamos pues, la inmersión en contexto porque obviamente necesitamos pues o sea, ubicarnos bien en el problema pues para sí. así poder como que abarcar todo. Ajá. Y también tenemos pues las entrevistas con expertos, consideramos que es muy importante porque pues también, eso, o sea, eso podría ser como también una manera de nosotros como empaparnos más en el tema y saber no solamente proponer algo como que nosotros lo veamos que pueda servir, sino que algo que de verdad vaya a impactar bastante. Ujú. Entonces un experto pues nos podría dar como más guía en eso. Súper. Y pues la 6WH, que pues también la encontramos pues pertinente porque eso de pronto nos da vistas más pequeñas de aspectos que tenemos que tener en cuenta. Ajá. Ver cosas como que de pronto no están muy ahí fácil de identificar. De Sí. pronto desglosándolas con la 6WH las podemos ver mejor. Listo, perfecto, muy bien. Y mira que pues prácticamente es lo que se le está pidiendo en el hackathon, ¿no? Una inversión de contexto, entrevistas con expertos y ya sería el resto complementarlo con las entrevistas pues con los usuarios y con la investigación de escritorio. ¿Listo? Conforme a lo que les mostré hoy, ¿listo? Bueno, Sí, muy bien. profe. Vale, Entonces, profe, ahí ya sí. tienen muy buen trabajo ahí, ya tienen identificado su mapa Gracias. y bueno, menos a la hora clarificadora, Natalia, Vale, menos a la profe, hora sí. para coordinar esto, ¿listo? Vale, profe, gracias. Dale, gracias a ustedes. Vamos con Juan Felipe Castañeda, Juan Camilo, Víctor, Alejandro. Juan Camilo Ramírez, Víctor, Forero. Sí, bueno, porque pues nuestra necesidad principal, la que habíamos definido, tenía que ver con la calidad del aire. Ujú. Entonces, pues, pues, nosotros queríamos enfocarlo en lo que tiene que ver con las emisiones que producen las empresas. Sí, Después colocamos como actores o como la gente que implicaba, pues más que todo es la población que está cercana a las emisiones, pues tanto cercana, pero población en general también se ve afectada. Otra es el medio ambiente en distintos aspectos, por lo que tiene que ver con las emisiones de dióxido de carbono. También está relacionado con la parte de los animales y en el gobierno por las políticas que están sacando del ojo de heces. sí. El dióxido de carbono interviene ahí. En cuanto a la necesidad, pues como lo vengo mencionando, está relacionado con la calidad del aire, pero nos vamos a enfocar en lo que tiene que ver con el dióxido de carbono. Ok. ¿Y al fin en qué contexto? Porque acuérdense que todos en la retroalimentación que yo les hice la vez pasada, yo les preguntaba a ustedes, es el tema muy interesante, pero ¿en qué contexto? ¿A nivel ciudad, a nivel industrial? ¿Por qué? Porque es que a veces ese tipo de temas que son así a nivel ambientales son muy chéveres, pero la clave está en encontrarle como ese contexto. ¿Al fin lo definieron? Pues el contexto que tenemos seleccionado para esto es a nivel industrial, básicamente Industrial. empresas, sí, empresas dedicadas a la fabricación o este tipo de elementos que pues Ajá. generan una mayor huella que la empresa que solamente se dedica a distribución. Ok, muy bien. ¿Y el mapa actores? Pues lo tenemos como clasificado básicamente. ¿Cómo está Bueno, clasificado? bueno, los actores principales pues serían básicamente las empresas y pues sus operarios de planta. Ujú. Como ya actores más secundarios, pues teníamos lo que vendría siendo el gobierno y ya pues las personas que viven en los entornos alrededor de estas plantas industriales, ya que pues también se ven afectadas debido a la emisión que hay. Ok. ¿Y secundarios? Ah, bueno, los secundarios eran esos, las personas que viven en los alrededores y el Ujú. gobierno. Y que el gobierno ya sería más como un terciario. Ok. Y bueno, ahí está la pregunta del millón es, ¿qué tipo de industria?
Manufactura, Manufactura. sí, es la que más huella de carbono tiene. Bueno, muy bien, perfecto. ¿Y qué dolencias encontraron dentro de su necesidad preliminar? Pues primero que no en muchos casos las empresas tienen o sea, tienen como a llevar un registro de su huella de carbono y en cuánto son sus emisiones. Aunque por ley digamos que están limitadas, las empresas no suelen tener tanto cuidado a la hora de verificar cómo están los niveles de concentración, por ejemplo, al interior, sino es simplemente cumplir la ley Sí. para evitar una sanción. ¿Y algunas otras más? Ustedes digan que Eh, van a corroborar, ¿no? Que van a corroborar con su indagación. de momento, no solamente hemos identificado ese como un problema principal. Bueno, algo positivo es que ya tienen un norte, ¿no? Ya hay un norte hacia dónde van a dirigirse la parte industrial. Es tanto así que ahí hay una oportunidad grandísima porque muchas empresas a nivel ambiental, y de pronto ustedes que tienen este tema más claro, lo han analizado desde el punto de vista de consultoría, ¿sí? Hay mucha empresa del ámbito ambiental que nace a raíz de consultorías, de manejo de cosas, y lo importante es hacer un buen despliegue con la solución. Pero bueno, ahí ya veo que tienen claro su contexto. Y si quiero, pues que hagan el radar, ¿sí? Hagan el radar gráfico. Es importante tenerlo ahí siempre en el ojo del huracán. ¿Listo? Para que me lo compartan. Listo, profe. El equipo de Brian Solarte, Manuela, Nelson, Sebastián del Valle. Profe, profe, pues, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Pues nosotros, hemos estado trabajando pues, como con la sostenibilidad del aire, que es Ujú. lo que nosotros estamos buscando. Nosotros, pues, pudimos identificar unos actores principales, como podrían ser la comunidad, porque, pues, lo que se busca es mejorar la calidad del aire que se tiene pues, en toda la ciudad. Además de que también pudimos identificar otros actores, como pueden ser los organismos gubernamentales, que puede ser de pronto la ONG, también el gobierno regional, el Ministerio de Ambiente. Pues todos estos actores pueden ser como parte secundaria porque igual lo que nosotros buscamos es mejorar la calidad del aire, entonces afecta principalmente a la comunidad. ¿Y en qué Eh, contexto? eh, bueno, ahí sí no lo... Es muy importante, ¿no? Porque es que, Sí, bueno, hablamos calidad del aire y eso es un tema, lo que le decía ahorita a Víctor, es un tema bastante amplio, ¿sí? Y cada contexto trae como tal sus dolencias específicas alrededor de eso. Sí, por ejemplo, te lo digo mucho en empresas donde se genere mucho plomo, por ejemplo, en empresas donde verdaderamente se necesite una calidad del aire, en los invernaderos, sí, yo que trabajo, por ejemplo, con el tema de los invernaderos, se producen unos gases también interesantes ahí que hay que estar purificando porque todo está encerrado. Entonces, miren que este tema ya, tiene que tener un foco, ¿no? O sea, un ya foco entendí. de Sí, acción. sí. Sí, puede ser de pronto como los carros o las motos que emiten todos estos gases que pues afectan a la Sí, y lo digo porque pues, muchas personas siempre tratan de atacar este tipo de temas. Como les digo, lo ambiental es muy bacano. O sea, yo siempre le apunto a lo ambiental, a lo sostenible, sino que el reto tan más grande que hay alrededor de este tipo de proyectos es hacerlo viable, ¿sí? Hacerlo sostenible de verdad, que su solución sea muy diferenciadora de lo que ya está. Y por eso les decía lo del foco, ¿sí? Lo del contexto, para que no entremos como en esa burbuja de siempre, de estar mirando las mismas soluciones a futuro, que sean como unas soluciones más obvias, sino que ustedes digan, uy, mira, en este contexto tenemos que aprovecharnos de esta situación que ustedes quieren resolver, pero ahí está la clave, ¿sí? ¿Quién es ese doliente que verdaderamente necesita eso? Usted le habla Sí, a un ciudadano del común, o sea, y te lo digo con toda la sinceridad, tú le hablas a un ciudadano del común, Julano de tal, usted verdaderamente le está afectando la calidad del aire y la gente dice, pues sí, pues hay mucha contaminación o tal cosa, pero la gente, usted no le está tocando nada al bolsillo, no le está tocando nada, entonces la gente ve como un tema que es importante, pero si pasa, bien, si sigue contaminado, bien, pero ahí tiene que haber un doliente
que de verdad este tema sí sea significativo. ¿Sí me hago entender, Brian? Sí, sí, profe. Entonces, por eso te digo que hay que aterrizarlo y es hora, porque usted sabe que necesitan ese proceso de indagación súper elaborado para que confirme eso, ¿sí? Porque a veces el tema está, el tema es, ¿y en qué contexto? ¿Sí? Es como alguien que me decía antes de ayer, me decía, profe, el tema de la energía renovables ahorita pues sabemos que es algo muy importante, pero yo le decía, listo, sí, yo sé que el tema de los sistemas fotovoltaicos, todo eso está tendencia, pero yo le decía, tú tienes que encontrar un tema de consumo real, o sea, ¿dónde realmente se ve beneficiado a alguien con algo que tú quieras hacer? Porque si no, tú sabes que las energías renovables tienden a ser, o sea, se deprecian muy lento en el tiempo y prácticamente la tasa de retorno de inversión de este tipo de sistema es muy alta, ¿sí? O sea, el tiempo es muy lejano. Entonces miren que normalmente lo ambiental tiene ese chip. ¿Quién es el doliente? Se supone que todos nosotros como miembros de este planeta Tierra, ¿sí? Deberíamos ser dolientes. Pero es que usted, si no le toca el bolsillo a alguien, la gente va a seguir en las mismas. Entonces, por eso les decía al equipo de ustedes, de Brian, ese contexto es clave en este proceso. ¿Sí? Es clave. Porque si no, haríamos como que algo que verdaderamente no tendría a nadie ahí como actor principal que le duela. Tú me lo nombraste, pero hay que verificar eso. ¿Sí me hago entender? Sí, profe, no que pues lo vayamos a aterrizar más que todo como a las personas que pues que manejen todos estos vehículos y que pues afecten a la comunidad. Ese era pues como nuestro Ah, leitmotiv. bueno, entonces si ese es el foco, hay que empezar entonces a averiguar, ¿sí? ¿Cómo sería el impacto que ustedes podrían tener ahí? Ah, mira, que es que nos están sancionando, supongamos que sea esto, ¿no? Que un usuario le diga a ustedes, no, muchachos, es que a mí me están sancionando cada mes a mi empresa de buses porque es que obviamente las emisiones que estamos generando son muchas. Ah, bueno, ahí hay que hacer algo, ¿no? Para minimizar esa sanción. Entonces, hay como tal un doliente. Y eso es lo que necesito que identifiquen muy bien para que ustedes al final, esa necesidad que tienen preliminar, pues la confirmación sea positiva. Porque si llega a ser negativa, les toca a ustedes elegir alguna de esas dolencias que el usuario les ha dicho a ustedes. Que de verdad sí tenga un doliente. ¿Listo? Entonces miren que es chistoso lo ambiental. O sea, lo ambiental es muy bacano, pero al final, ¿quién es el doliente? Como les digo, se supone que todos deberíamos hacer dolientes, porque estamos aquí como de alquiler en este planeta Tierra. Pero tiene que haber alguien que realmente usted le toque ese ahorro, esa maximización, esa minimización, esa optimización de algo con base a ese tema. ¿Listo? Entonces ahí les dejo esa inquietud, que me parece que tienen que ya analizarlo muy bien, ese contexto, para que ustedes puedan hacer un buen desarrollo de indagación. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Listo, profe, gracias. Dale. Vamos con Nicolás Correa, Camila, Richard, José. Hola, profe, ¿me escuchas? Sí, te escucho perfecto. Ya te comparto. ¿Ya lo ven? Sí, ya lo veo. Listo, profe. Entonces, pues la necesidad que nosotros estamos abarcando es la parte del ahorro de dinero en cuestiones de la energía en los hogares. Entonces, como principal actor, tenemos como a las familias que viven entre los estratos uno, 2 y 3, pues porque es donde, digamos, o sea, ellos, el consumo les llega a veces muy costoso. Entonces, también como ese ahorro energético que se puede mejorar ahí en esa parte, ese fue como nuestro principal Actor. actor, ¿cierto? Pero pues ahí dialogando, también tuvimos en cuenta otro actor que podría ser también principal, que serían las tiendas pequeñas y medianas, Sí. que, o sea, pues ellos también tienen como esas neveras que utilizan para guardar productos no perecederos, entonces pues, perecederos, perdón, que necesitan de eso y pues esas neveras consumen mucha energía, entonces eso lo hace también obtener muchos gastos.
Sí. Y como actores secundarios y terciarios, pues tenemos a las empresas de energías, las municipales, que en este caso pues serían en la ciudad de Cali, Ujú. y empresas que vendan pues energía limpia. Ese sería como que un actor terciario, que sería pues como el menos implicado, el que menos le afecta, pues porque ellos son los que producen pues energía limpia. Y como dolencias tenemos pues dos básicamente. La primera pues es los altos costos, que esas pues vienen siendo pues para las familias y las tiendas, como ya había dicho. Ujú. Y la contaminación, que es así, esta dolencia es como más global, porque pues de cierta manera nos afecta a todos, ¿no? Pero pues teniendo en cuenta nuestros actores, la tuvimos en cuenta como pues para o sea, principalmente para las empresas de energía municipales y ya pues ya después para las familias y tiendas del sector. Ok, muy bien. Bueno, muy interesante tu mapa de actores. Y esto tiene muy parecido al grupo ahorita que me estaba hablando del tema del Ujú. agua, ¿sí? Voy para la misma conclusión. Ustedes de pronto en este proceso que hagan de indagación, eso que ustedes tienen ahí copiado, pues sí, o sea, eso es una realidad, pero obviamente van a entrar como en esa indagación. Yo veo mucho potencial este proyecto, no solamente en las familias, o sea, lo veo más potente en esos pequeños y medianos negocios, ¿sí? En donde hayan cosas, no sé, refrigeradores, enfriadores, lo que sea, que hace que haya un alto consumo, ¿sí? Entonces, pienso que en mi punto de vista y la experiencia que he tenido con pequeños y medianos, esas personas necesitan mucha ayuda en el tema del consumo y pues pienso que ahí pueden explorarlo bastante, ¿sí? No dejen de mirarlo de la familia, o sea, es interesante. El problema es que muchas veces uno analiza las familias y más que todo trabajar con los estratos uno y 2 y 3, como les decía ahorita, analice muy bien cómo es el tema del subsidio, o sea, cómo es el tema del subsidio que muchas veces los estratos altos hacen para que los estratos unos estén subsidiados. Entonces yo pienso que muy parecido al equipo anterior, vayan analizando diferentes fuentes de consumo energético claves para que ustedes al final lleguen como a una sola conclusión a qué se quieren especializar. Porque es que la palabra consumo es muy amplia, ¿cierto? Dentro de cada Sí. contexto que usted me manifiesta y cada actor. Entonces yo pienso que es muy interesante ver en ese foco específico a trabajar. Y eso lo van a hacer con la indagación. ¿Sí? Hagan indagación justamente entre todos. Traten de ser bastante amplios en las preguntas en cuanto a, bueno, ¿qué es lo que más consume? ¿Qué cosa usted normalmente hace para mitigar eso? Que vayan encontrando como esos puntos claves que les permita de verdad generar valor a futuro, ¿sí? Porque eso es muy parecido a lo que les decía ahorita. Proyectos que tengan que ver con consumos de servicios públicos, todo el mundo siempre quiere atacarlos, porque es una Ujú. necesidad real. Pero el problema es cuando ya atacamos algo que verdaderamente no se le encuentra como ese modelo de negocio, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que pensar. De esas cosas, ¿cómo podríamos a futuro convertir esos usuarios en clientes? Que realmente diga, uy, le voy a pagar a estos muchachos, mira que me está ahorrando esto, ¿sí? Eso es lo que queremos. Ese beneficio percibido por parte del usuario que realmente sea claro y que obviamente con la indagación ustedes se van a dar cuenta verdaderamente a qué punto atacar específicamente de ese tema tan grande que es, ¿no? Sí, profe, muchas gracias. Listo, muy bien, muchachos. Y vamos con el último equipo, Edwin Agudelo, Samuel Agredo y Artunduaga. ¿Me están escuchando, profe? Sí, Andrés. Bueno, hola, hola compañeros, profe. Bueno, entonces, eh, bueno, nosotros vamos a comenzar con el mapa de actores. Nosotros pusimos que nuestros puntos centrales sería mejorar la forma de los pedidos de las aplicaciones móviles. Pues nosotros ya habíamos tocado el tema de que nuestro trabajo iba a ser que las aplicaciones móviles como Rappi, Sí. domicilios se quedan con los datos personales del cliente. Entonces esto es le afecta al restaurante. Yo hice un poquito más de investigación porque, digamos, tengo familiares que tienen restaurantes acá en Ibagué, yo soy de Ibagué. Entonces, digamos, el francés es uno de los restaurantes más finos de acá de Ibagué y pues un familiar mío. Fui allá y
con lo de la pandemia, él contaba que le dio muy duro porque él no son de las personas que hacen domicilios. La gente va y reserva su mesa, se sientan allá, comen su bistec, bueno, lo que sea que quieran comer, paella, pero que entonces él tuvo que empezar a contratar personal propio para poder hacer eso. Que porque habló con los de domicilios y rápido y todo eso, y ellos se quedan con un cierto porcentaje, y si no, no, el restaurante tiene que pagarle a ellos para poder poner la de él o algo. Entonces, en el mapa, lo que de actores lo que hicimos fue colocar el restaurante en nuestro primer, como en el primer, eh, el siguiente es o sea, el restaurante, es el que tenemos como el más importante. Ay, voy a hacer la presentación, pues. Dame un segundo, Manuel. Compartir. Estoy compartiendo algo. ¿Aló? Ya se ve. Sí, 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 se estás Qué compartiendo. pena, qué pena con ustedes que no los escucho. Dale, ya. Entonces, bueno, profe, entonces lo que, como les estaba contando, pusimos en el restaurante, pusimos aparte del restaurante, pusimos que en la segunda, en el intermedio entre primera y segunda, pusimos base de datos propios, porque esto es lo que más le afecta al restaurante. En el segundo, pues se corrió un poquito, se me corrió ahí también pusimos clientes, y por último colocamos el mejor del tiempo. Cuando hablamos de mejor del tiempo, después de buscar dolencias y buscar esto, nos dimos cuenta que a partir de que el domicilio, uno pide el domicilio en, digamos, Rappi, siempre va a tener un tiempo de mora o un tiempo de algo, tanto inmediato como si el restaurante tuviera su base de datos, tuviera su personal y todo eso. Eh, Esto fue principalmente lo que empezamos a hacer. Me disculpan si no soy muy específico, digamos, nuestro clarificador, que es Alexander, no pudo asistir hoy, tuvo una dolencia, entonces me tocó a mí tomar ahí lo que habíamos hecho. En las dolencias tenemos una dolencia que la pusimos como principal, que es como la pérdida de datos personales para el restaurante. Es como lo que estamos abarcando y lo principal. Hablábamos de que nosotros vamos a abarcar los restaurantes, no vamos a abarcar tanto, o sea, el restaurante común diario. Me explico, vamos a abarcar el restaurante que mantiene pidiendo mucho más que otros. Un ejemplo, no podemos abarcar porque pues va a haber una pérdida tanto como de tiempo y que no va a ser tanto la agilidad con que se mueve el restaurante. Un ejemplo, yo siempre hablo con ejemplos. Subway es un restaurante que la gente pide común y corriente como comida, almuerzo, lo que quiera. Pero si nos vamos a otro restaurante, no sé, Mis Carnes, un restaurante que la mayoría de personas pide eso solamente como almuerzo. Ese va a ser todo lo que vamos a abarcar, lo que hablamos con los compañeros. Listo, muy bien. El tema de los actores, pues lo veo pertinente como lo tienen ustedes. De pronto, cuando dice base de datos propia, ¿sí? Como es algo que queremos que tenga, no lo colocaría como un actor, ¿sí? También podría colocar como un actor la asociación que tengamos de restaurantes tal país. Siempre hay asociaciones, cooperativas, ¿sí? Que les interesa mucho el tema de los datos. También podría colocar una empresa como Fenalco, ¿sí? Que Fenalco es la encargada de todo el tema comercial en el Valle, por ejemplo, para poder analizar el flujo de información. Miren que aquí hay un cliente futuro muy grande, podría ser estas organizaciones que podrían comprar los datos, ¿sí? Alrededor de. Entonces, estaría empresas como Fenalco, estaría que dice base de datos propia, ¿sí? Porque eso es algo que queremos hacer. O sea, es algo que queremos hacer, no lo veo como un actor. Sabemos que mejorar los tiempos es como los beneficios. Entonces, yo lo que haría, yo colocaría asociaciones, agremiaciones gastronómicas, Fenalco, por ejemplo, que son empresas que posiblemente estarían muy interesadas en tener esta información. Y en cuanto a las dolencias, pues pienso que sí, podríamos hacer un poco más. Las dolencias
lo que nosotros tenemos como equipo de trabajo, ¿sí? Traten de ustedes hacer una lista un poquito más amplia para que cuando ya hagan el proceso de integración, pues puedan corroborar de una forma un poquito más efectiva, ¿sí? Para que pongan las dolencias y que quede un poco mejor. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, entonces, listo, chicos. Entonces, ya teniendo aquí toda la socialización que hemos tenido, manos a la obra entonces con el trabajo de campo. Ya les voy a compartir entonces ese Excel que les va a permitir a ustedes como que ayudarnos entre todos. Llénenlo, por favor. Si lo pueden llenar ahora mismo que terminemos, mejor. Para que ustedes tengan como esa amplitud, ese apoyo de parte de nosotros como equipo de trabajo. Entonces, manos a la obra, arranquemos de una, desde ya, clarificadores, a planear esta entrega. ¿Listo? Bueno, chicos, entonces, por hoy, entonces nos vemos el próximo lunes. ¿Listo? Listo, profe, Listo, gracias. profe. Gracias. Hasta luego. Sí, profe. Hasta luego, profe.